El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el Nilo de un dorado intenso que parecía encender el agua misma. Cada reflejo sobre la superficie del río era un susurro del pasado, un eco de los milenios que habían visto nacer y caer imperios. Entre los juncos que bordeaban la orilla, un joven escriba llamado Amun caminaba con cautela, su corazón latiendo con fuerza al sentir la brisa que traía consigo un aroma antiguo. Papiro húmedo, arena caliente y un misterio que estaba a punto de desvelarse. Amun no era un escriba común. Sus ojos brillaban con una curiosidad insaciable, y su mente estaba siempre ansiosa por descifrar los secretos que los antiguos jeroglíficos escondían. Desde niño había sentido un vínculo extraño con el Nilo, como si el río le hablara en susurros que solo él podía entender. Sus maestros lo miraban con cierto recelo. El río guarda secretos que no todos deberían conocer, le advertían. Pero Amun nunca podía resistirse. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a acariciar las pirámides de Giza a lo lejos, algo cambió. Un destello de luz emergió del centro del río. Era diferente de la luz del sol. Era intensa, casi palpable, como si el agua misma hubiera decidido brillar. Amun se acercó con cautela, sintiendo que su corazón se aceleraba. De repente, una voz profunda y majestuosa resonó en su mente. Amun, dijo la voz, el tiempo de los secretos ha llegado. El joven dio un paso atrás, pero no había nadie a la vista. Solo el río y los juncos mecían sus hojas suavemente. La voz continuó. Yo soy Ra, el sol que da vida y muerte. Los dioses han observado tu curiosidad. Te he elegido para descubrir lo que ha sido olvidado, para entender lo que los mortales rara vez comprenden. Amun sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ra, el dios del sol, creador de todo lo que existe, hablaba con él. No era un sueño, ni una visión. Era real. ¿Por qué yo? Preguntó Amun con voz temblorosa. Soy solo un escriba, un aprendiz. Porque solo aquel que busca la verdad sin miedo puede conocerla, respondió Ra. El Nilo es más que un río. Es el hilo que conecta la vida, la muerte y el renacimiento. Cada ola, cada reflejo, cada criatura que habita sus aguas guarda la memoria de lo que fue y de lo que será. Tú debes aprender a leer sus secretos. El río comenzó a brillar aún más, y Amun sintió que una fuerza invisible lo levantaba suavemente. Sus pies se separaron del suelo y se sumergió en un remolino de luz y agua. Cuando abrió los ojos, ya no estaba a orillas del Nilo. Frente a él se extendía un paisaje imposible. El cielo estaba lleno de estrellas que se reflejaban en un desierto infinito, y en el horizonte montañas y templos flotaban como islas suspendidas en el tiempo. Amun comprendió que había cruzado un umbral. No era solo Egipto, sino el Egipto de los dioses, el lugar donde la historia y la mitología se entrelazaban. Y allí, en medio de aquel paisaje sagrado, apareció la primera visión. Atum, el dios creador, emergiendo de un loto dorado. Su voz era como el viento sobre las arenas eternas. Amun, para comprender la vida, primero debes comprender el principio, dijo Atum. De mí nacieron los primeros dioses. Suitefnut, el aire y la humedad, la separación del cielo y la tierra. Todo comienza con equilibrio y caos, con la creación del mundo a partir de la nada. Amun sentía que cada palabra era un peso y una revelación. Nunca había imaginado que los dioses hablaran tan directamente, como si le contaran los secretos más íntimos del universo. Cada historia, cada nombre, cada gesto estaba cargado de significado. Pero titubeó Amun. ¿Cómo puede todo esto estar conectado con nosotros, los mortales? Atum sonrió, un gesto sereno y eterno. Todo está conectado, Amun. Los dioses actúan en lo visible y lo invisible. Cada acción humana tiene un reflejo en el cielo,
cada pensamiento en la tierra. Solo entendiendo a los dioses podrás entender tu propio destino. Mientras hablaba, la escena cambió nuevamente. Ahora, ante Amun, apareció el Nilo como un espejo infinito. Pequeñas figuras comenzaron a moverse sobre su superficie, Ra navegando en su barca solar, Anubis vigilando las almas de los difuntos y Bastet danzando entre las sombras, protectora de los hogares. Cada dios tenía su propio brillo, su propio aura de poder y misterio. Debes recordar, dijo Ra, ahora a su lado, con la barca solar reflejándose en sus ojos, que los dioses no siempre actúan como los mortales esperan. Algunos son justos, otros caprichosos, y todos tienen un propósito que puede ser incomprensible para los humanos. Pero cada historia, cada mito, es una lección que debes aprender. Amun se dio cuenta de que su papel no era solo observar. Tenía que escuchar, aprender, algún día enseñar. Era como si el río mismo le hubiera elegido para ser un puente entre los mortales y los dioses. De repente, la luz comenzó a desvanecerse, y Amun sintió que regresaba lentamente a la orilla del Nilo, con el corazón aún acelerado. Las pirámides se alzaban en la distancia como guardianes silenciosos del tiempo. Todo parecía normal, pero él sabía que nada volvería a serlo. Algo profundo había despertado dentro de él. Mientras el sol iluminaba el agua con destellos dorados, Amun susurró para sí mismo: «El Nilo guarda secretos, y yo estoy listo para descubrirlos». Y así comenzaba su viaje, no solo a través de la geografía de Egipto, sino a través del tiempo, la magia y los misterios que los dioses habían tejido en cada piedra, cada jeroglífico y cada ola del río eterno. La aventura de Amun apenas empezaba, y el Nilo, testigo silencioso de 1000 historias, estaba listo para revelarle sus secretos. Después de aquella primera visión junto al Nilo, Amun se sentía diferente. Cada sonido del río, cada reflejo del sol en el agua, parecía susurrarle secretos que solo podía escuchar. Pero lo que más le inquietaba era un vacío extraño en su interior. Sabía que lo que había visto era solo el comienzo y que los misterios más profundos de Egipto aún le esperaban. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el desierto, Amun se quedó dormido junto a la orilla. Y como antes, la luz comenzó a envolverlo, transportándolo más allá del tiempo y del espacio. Esta vez, la escena que lo recibió era aún más majestuosa. Un cielo infinito lleno de constelaciones, pero ninguna de ellas igual a las que conocía. Allí, sobre un horizonte que parecía flotar entre la realidad y el sueño, apareció Atum nuevamente, acompañado de Suitefnut. «Amun», dijo Atum, su voz tan profunda como el propio Nilo. «Para comprender el mundo, primero debes comprender el equilibrio. Su, el aire, sostiene el cielo. Tefnut, la humedad, da vida a la tierra. Sin ellos, no habría respiración ni agua, ni movimiento, ni orden. Cada dios representa un principio que los mortales deben aprender a respetar». Amun observaba con asombro cómo Suitefnut danzaban en el aire y el agua, formando corrientes y brisas que hacían que el paisaje se moviera como un gigantesco lienzo viviente. Era como si cada elemento tuviera voluntad propia, pero todas obedecían un ritmo secreto y armonioso. Pero, ¿cómo surgió todo esto?, preguntó Amun, intentando no perderse en la majestuosidad de la escena. «¿De dónde vinieron ustedes?» «Del caos primigenio», respondió Atum con calma. «Al principio, solo existía el Nan, el océano primordial, un mar sin forma ni fin. De ese vacío surgí yo, y con mi voluntad creé los primeros dioses. Ellos, a su vez, dieron forma a la tierra, al cielo y al orden que sostiene la vida. El mundo no es azar, es un tejido de causas y efectos que incluso los mortales pueden percibir si aprenden a observar.
Amon comprendió que esta historia no era solo un mito. Era una lección sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo cada ser, cada río, cada piedra tenía un propósito dentro de un equilibrio delicado. Cada dios tenía un papel, cada acción un efecto que se extendía desde los cielos hasta la tierra. Mientras escuchaba, Atum extendió una mano y sobre ella apareció Heb, el dios de la tierra, y Nat, la diosa del cielo. Nat se arqueaba sobre Heb, cubriendo la tierra con su manto estrellado, mientras él sostenía montañas y valles con firmeza silenciosa. Ellos representan la base de la vida, continuó Atum. Nat abraza los cielos, protege a los mortales y permite que el tiempo se marque con el ciclo del sol y la luna. Heb sostiene la tierra, permitiendo que crezcan los cultivos, que los animales caminen y que los hombres construyan sus ciudades. Sin su equilibrio, no habría vida sobre la tierra. Amun miraba, fascinado, mientras veía cómo Nat daba a luz al sol cada mañana y cómo las estrellas se movían como testigos silenciosos del orden divino. Comprendió que el cielo no solo era un techo sobre su cabeza, sino un registro vivo de los actos de los dioses y de los mortales. Pero Amun, dijo Atum con un gesto que parecía atravesar su corazón, debes entender algo importante. No todos los dioses buscan la armonía. Algunos buscan el caos, otros el poder, y algunos simplemente actúan según sus deseos, ajenos al sufrimiento de los mortales. Para comprender Egipto, debes aprender a reconocer quién protege y quién amenaza. De repente, Su y Tefnut desaparecieron entre una bruma dorada, y Amun quedó solo frente a Atum, Nat y Heb. El silencio se volvió intenso, casi pesado, como si cada palabra que pronunciaran tuviera el peso de 1000 años de historia. Cada mito, continuó Atum, cada relato que escuches en tu viaje no es solo una historia. Es una enseñanza, una advertencia y una guía. Los mortales que olvidan estas lecciones se pierden en el caos. Pero tú, Amun, tienes la oportunidad de aprender y de llevar este conocimiento más allá del tiempo. Mientras Atum hablaba, un murmullo recorrió el paisaje. Pequeñas figuras aparecieron flotando sobre el horizonte. Eran los primeros humanos, los que caminaban entre las aguas y los campos, intentando sobrevivir y prosperar. Algunos mostraban gratitud, otros codicia y temor. Cada uno era un reflejo del orden o del caos que los dioses observaban desde lo alto. El mundo es un equilibrio constante, dijo Nat, su voz melodiosa como el viento entre los juncos. Los hombres deben aprender a respetar el ciclo de la vida, la justicia y la armonía. Y tú, Amun, serás su testigo. Amun sintió un peso en sus hombros, pero también un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Comprendió que su viaje no solo sería físico, sino también espiritual. Debía aprender los nombres, los poderes y los secretos de cada dios, porque el equilibrio del mundo dependía de que alguien lo comprendiera. De repente, la visión comenzó a desvanecerse y Amun se encontró nuevamente a la orilla del Nilo. Las estrellas brillaban sobre el río, pero él ya no veía solo agua y arena. Veía reflejos de los cielos, ecos de los dioses, y la sensación de que el universo entero le observaba y esperaba. Mientras regresaba a su hogar, Amun murmuró para sí mismo: el cielo y la tierra están vivos, y todo lo que sucede tiene un propósito. Debo aprender sus secretos antes de que sea demasiado tarde. El primer paso de su viaje estaba claro: conocer a los dioses, comprender su mundo y prepararse para los desafíos que vendrían. Pero algo en lo profundo de su mente le decía que los peligros no solo vendrían de los mortales, sino también de aquellos dioses que no buscaban armonía. A medida que caminaba bajo la luz de la luna, Amun sintió que el Nilo le llamaba nuevamente, susurrándole que su verdadera aventura apenas comenzaba. Y, sin saberlo, la primera prueba de su entendimiento de los dioses del cielo y la tierra se aproximaba,
escondida en los reflejos dorados del río que parecía eterno. El Nilo despertaba con un resplandor suave, reflejando un cielo teñido de tonos naranja y violeta. Amon se encontraba de nuevo a la orilla del río, pero ya no era solo un espectador. Sentía que cada onda, cada brisa y cada sonido le hablaban de historias que habían ocurrido hace miles de años. Era como si el río conservara recuerdos vivos, y él estuviera a punto de sumergirse en uno de los más profundos. Una luz cálida emergió del horizonte, distinta de los reflejos del sol o la luna. Frente a él, flotando sobre el agua, apareció Osiris, el dios de la vida, la muerte y la resurrección. Su semblante era sereno, pero impregnado de una tristeza que parecía atravesar el tiempo mismo. Amon, dijo Osiris con voz suave pero firme, el equilibrio que has aprendido hasta ahora es solo el comienzo. La vida no es solo armonía. También existe la traición, el deseo de poder y la lucha por la supremacía. Debes conocer la historia de mi familia, porque en ella reside la lección más importante de todas. Amon se sintió atrapado entre la reverencia y la curiosidad. Nunca había sentido tanta intensidad en una visión. Osiris susurró: ¿Qué debo aprender de ustedes? Todo comenzó con Seth, mi hermano, continuó Osiris, mientras a su lado aparecía Isis, su esposa y hermana, protectora y sabia. Seth, el dios del caos y de la tormenta, siempre envidió lo que yo representaba: la justicia, la armonía, la vida misma. Y un día, su envidia se convirtió en traición. La visión cambió, transportando a Amon a un palacio dorado, donde Seth observaba desde las sombras, sus ojos brillando con ambición. La tensión entre los hermanos era tangible. El aire parecía cargado de electricidad, como si cualquier palabra pudiera desatar un conflicto inmenso. Seth ideó un plan para apoderarse del trono y del poder que me correspondía, continuó Osiris. Y lo logró al matarme. Amon sintió un escalofrío. No era solo un relato. Podía sentir la injusticia, la tristeza y la traición fluyendo desde el dios mismo. Isis, con rostro sereno pero decidido, se acercó a Osiris y lo envolvió con su aura protectora. Pero incluso en la muerte, la vida puede renacer, dijo Isis. Mi amor y mi magia son más fuertes que la traición. Con hechizos antiguos, logré recomponer el cuerpo de Osiris, permitir que resucitara y que su espíritu guiara a los mortales. La visión mostró entonces el renacimiento de Osiris, envuelto en un manto de luz y hierbas sagradas. Su poder no se extinguió con la muerte, se transformó en algo más grande, más eterno. El dominio del más allá, el equilibrio entre la vida y la muerte. Amon, dijo Osiris, mientras el río parecía reflejar su aura. La lección que debes aprender aquí es que la vida y la muerte no son opuestas, sino parte de un ciclo eterno. La traición y el amor, la muerte y la resurrección están intrínsecamente ligados. Solo comprendiendo este ciclo podrás entender la verdadera naturaleza del mundo y de los mortales. De repente, Seth apareció ante Amon, su figura imponente y oscura, con un brillo de tormenta en los ojos. No era solo un relato, era una advertencia. El caos nunca duerme, dijo Seth con voz grave. Aquellos que buscan la armonía deben estar preparados para enfrentar la sombra que siempre los acecha. Incluso los dioses deben luchar contra ella. Amon sintió que su corazón latía con fuerza. Comprendió que los dioses no eran solo figuras lejanas. Sus historias estaban vivas, y cada emoción, cada conflicto, podía influir en el mundo de los mortales. ¿Y nosotros, los humanos? Preguntó Amon, con voz temblorosa. ¿Qué podemos aprender de esto? Isis le respondió con una mirada penetrante. El equilibrio es frágil. Cada acción tiene consecuencias,
Cada elección puede inclinar la balanza hacia la vida o hacia el caos. Los hombres deben aprender de los dioses, porque repetir sus errores es fácil, pero corregirlos requiere sabiduría y valor. La visión comenzó a desvanecerse lentamente, y Amun volvió a sentir la brisa del Nilo acariciando su rostro. Sin embargo, el peso de la historia que había presenciado no desapareció. Ahora comprendía que la mitología egipcia no era solo un conjunto de historias fantásticas, era una guía para entender la vida, la moral y la naturaleza del universo. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, Amun murmuró para sí mismo: Osiris, Isis, Seth, sus historias son más que mitos. Son advertencias, lecciones y pruebas. El río, eterno y sabio, reflejaba esa misma verdad. Cada ola parecía recordar la traición y el amor, la muerte y la resurrección. Y Amun comprendió que su viaje apenas comenzaba. Debía seguir aprendiendo, enfrentando los secretos que los dioses guardaban y entendiendo que incluso el más grande de los dioses podía caer víctima de la ambición. Con el corazón cargado de emoción y determinación, Amun se levantó, sabiendo que la próxima visión le llevaría a enfrentar no solo los secretos de los dioses, sino también los desafíos del más allá, donde la justicia y el destino se cruzaban en la balanza del tiempo. El viaje de Amun continuaba, y la tragedia de los hermanos divinos sería solo la primera de muchas lecciones que tendría que aprender para comprender la verdadera esencia de Egipto y del Nilo, el río que conecta la vida con la eternidad. El cielo sobre el Nilo se había oscurecido esa noche, cubierto por una neblina que parecía moverse con vida propia. Amun, sentado junto a la orilla, sintió de nuevo esa vibración que anunciaba que los dioses querían revelarle algo más. La luz apareció lentamente sobre el agua, esta vez más intensa, como si el río entero brillara desde su fondo hasta el horizonte. De la luz surgió Horus, el dios halcón, de mirada penetrante y alas extendidas que reflejaban todos los colores del amanecer. Su presencia era imponente, pero a la vez protectora. Amun sintió como su corazón se aceleraba. Horus no era un dios que hablaba con suavidad. Su mirada transmitía justicia, poder y determinación. Amun, dijo Horus, con voz firme como un viento que corta: mi padre, Osiris, ha sido traicionado por Seth, y ahora es mi deber vengar su caída. Pero antes de que puedas comprender la justicia y la venganza, debes conocer el juicio que define la vida y la muerte, el Duat, el inframundo de los mortales y los dioses. Amun fue transportado a un paisaje sombrío y majestuoso. Un río oscuro serpenteaba entre montañas de cristal y arena negra, iluminado por un resplandor dorado que no provenía del sol ni de la luna. Este era el Duat, el lugar donde las almas eran juzgadas, guiadas y transformadas. Allí, los espíritus esperaban su destino, y cada corazón era pesado en la balanza de Maat, la diosa de la justicia y la armonía. Mira, dijo Horus, señalando un altar dorado. Cada alma que muere debe enfrentar el juicio. Su corazón se coloca sobre la balanza, frente a la pluma de Maat. Si el corazón es ligero, equilibrado con la justicia, el alma asciende. Si es pesado con pecado, miedo o egoísmo, es devorada por Amit, el demonio de la destrucción. Amun observó fascinado cómo las almas pasaban por la balanza. Algunas ascendían envueltas en luz, otras eran devoradas por sombras que chillaban en un eco que parecía atravesar su propio pecho. La tensión era palpable. La vida, la muerte y la justicia se manifestaban ante sus ojos como una lección viva. Pero no solo los mortales enfrentan este juicio, continuó Horus. Los dioses también deben observar las reglas del orden. Incluso mi venganza contra Seth debe respetar la armonía. El caos no puede triunfar, incluso si el deseo de justicia lo impulsa. Amun sintió un escalofrío. Comprendió que los dioses, tan poderosos y eternos,
también estaban sujetos a leyes superiores, al equilibrio cósmico que mantenía la armonía entre la vida y la muerte. «Ven», dijo Horus, extendiendo sus alas, «debes seguirme. Te mostraré cómo mi lucha por vengar a mi padre se convierte en un ejemplo para los mortales. Que la justicia no se toma sin comprensión, y que la venganza sin control conduce al caos». La visión cambió. Amon y Horus se encontraron en una sala interminable, rodeada de jeroglíficos que brillaban con luz propia. Cada símbolo contaba la historia de los juicios pasados, de los dioses inmortales que habían enfrentado la balanza de Ma'at. Amon comprendió que cada jeroglífico no era solo escritura, era memoria viva, energía que conectaba el pasado, el presente y el futuro. Cada historia que observes aquí, explicó Horus, cada juicio es un recordatorio de que el equilibrio es frágil. Los humanos, al igual que los dioses, deben aprender a respetar la vida, la muerte y la justicia. Aquellos que olvidan estas lecciones repiten los errores del pasado y el caos crece. De repente, una figura oscura apareció entre las sombras. Seth. Su presencia en el Duat no era casual. Buscaba alterar el orden, corromper el juicio, inclinar la balanza a su favor. Amon sintió un miedo intenso, pero Horus se adelantó, desplegando sus alas y proyectando un escudo de luz. «No temas», dijo Horus. «La justicia no puede ser corrompida mientras exista quien la defienda. Pero tú, Amon, debes aprender a observar, a comprender que la justicia requiere paciencia y sabiduría, no solo fuerza». Seth lanzó un rugido que hizo temblar las montañas de cristal del Duat, pero cada ataque era contenido por la luz de Horus. Amon comprendió que la lucha entre los dioses no era solo física. Era un combate entre principios, entre orden y caos, justicia y deseo. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Horus habló por última vez. «Recuerda, Amon, el juicio del más allá no es solo para las almas de los mortales. Cada acción tiene consecuencias, y cada corazón, incluso de un dios, debe ser equilibrado con Ma'at. Aprende esto, y estarás preparado para los desafíos que vendrán». Amon despertó junto a la orilla del Nilo, con la brisa nocturna acariciando su rostro y el murmullo del río resonando como un recordatorio eterno. La vida y la muerte están conectadas, y el equilibrio es frágil pero esencial. Comprendió que su viaje no solo le enseñaría sobre los dioses, sino sobre el destino de los mortales, la justicia y la responsabilidad de cada acción. Mientras el primer rayo de sol iluminaba el agua, Amon se levantó, decidido. Sabía que el próximo capítulo de su aprendizaje le enfrentaría a los secretos más oscuros de los dioses y a las fuerzas que acechaban más allá de la vida misma. La historia del Nilo, de los dioses y de los mortales, estaba solo comenzando. El amanecer sobre el Nilo tenía un brillo distinto esa mañana. Amon, todavía asombrado por lo que había visto en el Duat, se encontraba a la orilla del río con la sensación de que el mundo entero respiraba y vibraba a su alrededor. El murmullo del agua parecía narrarle secretos antiguos que solo podía escuchar. Y entonces, como un latido que cruzaba el tiempo, apareció la luz dorada de Ra. Ra descendió sobre el horizonte en su barca solar, rodeado de un resplandor que iluminaba todo a su paso. Sus ojos reflejaban la inmensidad del cielo y la eternidad del desierto. Amon sintió un respeto profundo. No era solo un dios, sino el creador del tiempo, del sol, de la vida y la muerte. «Amon», dijo Ra, su voz como el eco del propio amanecer, «ya conoces la justicia y la armonía, pero aún hay secretos que sostienen la vida misma. Cada día, yo navego por el cielo en mi barca, trayendo luz y calor, pero también enfrento la oscuridad, pues cada noche debo descender al inframundo para vencer a Apophis, la serpiente del caos». Amon siguió con la mirada como la barca solar cruzaba el cielo, con destellos de oro y fuego.
Comprendió que el sol no solo iluminaba la tierra, sino que era un puente entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible. Cada amanecer era un renacimiento, y cada ocaso un recordatorio de que incluso la luz debía enfrentar la oscuridad. Pero no estoy solo, continuó Ra. Tot, el dios de la sabiduría, la escritura y el tiempo, me acompaña. Él registra cada instante, cada acto de justicia o injusticia, y asegura que la memoria del mundo no se pierda. Solo comprendiendo los ciclos del sol y la luna podrás comprender cómo los dioses influyen en el destino de los mortales. De repente, Tot apareció junto a Amun, con cabeza de ibis y ojos que brillaban con inteligencia infinita. Sobre su espalda flotaban pergaminos y jeroglíficos dorados que parecían contener todo el conocimiento del universo. Amun, dijo Tot con voz tranquila pero firme, el tiempo es más que segundos y horas. Es un río que conecta pasado, presente y futuro. Cada acto que realizas, cada pensamiento que guardas, se graba en los pergaminos de la eternidad. Y solo entendiendo el ciclo de Ra podrás guiar tus acciones con sabiduría. Amun sintió como la comprensión se expandía en su mente. Todo estaba conectado. El Nilo, el sol, la luna, la justicia, la vida y la muerte. Cada dios tenía un papel en el gran equilibrio, y cada ciclo natural reflejaba una lección que los mortales podían aprender. Mira, dijo Ra, señalando hacia el horizonte. Cada noche enfrento a Apophis, la serpiente del caos. Si el sol no vence, el mundo cae en la oscuridad. Cada día, los mortales deben aprender de mi viaje. La luz siempre regresa, pero requiere esfuerzo y coraje para mantenerla. La visión mostró a Ra descendiendo al inframundo, luchando con Apophis. La batalla era titánica, con destellos que iluminaban las profundidades del Duat. Amun comprendió que incluso los dioses más poderosos debían enfrentar pruebas y que la victoria no estaba garantizada. Dependía de su sabiduría, su fuerza y su respeto por el equilibrio. Y la luna, continuó Tot, también tiene su papel. Khonsu, el dios lunar, guía los ciclos nocturnos, controla el tiempo de los nacimientos, las mareas y la magia. Su luz calma, guía y refleja la sabiduría que la oscuridad oculta. Sin la luna, los mortales perderían el ritmo de los ciclos y la armonía se rompería. Amun vio cómo Khonsu recorría el cielo nocturno, su luz plateada iluminando caminos ocultos y revelando secretos que el sol no podía mostrar. Comprendió que la dualidad de sol y luna no era solo física, sino espiritual. La luz y la oscuridad, el día y la noche, la acción y la reflexión. Todo debía existir en equilibrio. Cada dios, cada ciclo, dijo Ra mientras la barca solar regresaba al horizonte, es un maestro. Los mortales olvidan las lecciones que los dioses les muestran en la naturaleza. Tú, Amun, debes aprender a observar, a interpretar y a comprender. Solo así podrás guiar a quienes busquen el conocimiento sin destruirlo. Amun se sintió pequeño y poderoso al mismo tiempo. Pequeño ante la magnificencia de los dioses y el universo, poderoso porque estaba empezando a comprender los hilos invisibles que conectaban todo. La lección era clara. El mundo funcionaba como un ciclo perfecto, donde la justicia, la sabiduría, la luz y la oscuridad se equilibraban para sostener la vida. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Ra y Tot se inclinaron ante Amun. «Recuerda», dijo Ra, «el sol siempre regresa, pero solo quienes entienden su viaje pueden anticipar la oscuridad. Y la luna siempre guía», añadió Tot, «pero solo quienes escuchan pueden seguir su luz». Amun despertó nuevamente junto al Nilo. El agua reflejaba los primeros rayos de sol, y él comprendió que no era coincidencia. Cada amanecer era un recordatorio de lo que había aprendido. Su viaje continuaba, y sabía que pronto tendría que enfrentar pruebas aún más profundas,
donde la justicia, la venganza y la sabiduría se entrelazarían en un solo desafío. Mientras caminaba por la orilla, Amon murmuró: «El sol y la luna enseñan más que el tiempo. Enseñan cómo vivir y cómo guiar a otros. Debo recordar esto». Y con esa determinación, el joven escriba miró el horizonte, listo para descubrir la próxima historia, donde los dioses se enfrentaban en conflictos que revelarían los secretos más profundos de Egipto. El sol se ocultaba tras las dunas doradas del desierto, y la brisa del Nilo traía consigo un murmullo distinto, más profundo, como si el río mismo estuviera alertando a Amon. Esa noche no sería tranquila. Sentía la presencia de fuerzas invisibles, y su instinto le decía que debía estar preparado. De la neblina emergió Anubis, el dios chacal, guardián de los muertos y protector de las tumbas. Sus ojos brillaban como brasas y su porte era imponente, pero Amon no sintió miedo. Sabía que Anubis estaba allí para enseñarle algo vital. «Amon», dijo Anubis con voz profunda y serena, «hasta ahora has conocido la creación, la justicia y la vida, pero no la protección. Sin guardianes, incluso los secretos más valiosos podrían perderse. Yo protejo a los muertos y aseguro que los vivos respeten el orden». Amon observó cómo el dios caminaba sobre la arena sin dejar huellas, como si su poder trascendiera la realidad misma. Comprendió que Anubis no solo velaba por los muertos. Su rol era mantener el equilibrio entre el mundo tangible y el intangible. «Pero no estoy solo», continuó Anubis. «Otros dioses actúan como guerreros y protectores. Sekhmet, la diosa leona de la guerra y la destrucción, protege la armonía atacando el caos. Bastet, la diosa gata, protege los hogares, la alegría y la vida cotidiana. Cada uno cumple un rol esencial, y solo entendiendo sus motivaciones podrás comprender la protección divina». De repente, la visión cambió. Amon se encontró en un templo iluminado por antorchas eternas. Sekhmet apareció, con ojos de fuego y melena como llamas vivientes. Cada paso que daba hacía vibrar la tierra, y su rugido parecía sacudir el espacio mismo. «El caos siempre acecha», dijo Sekhmet. «Yo lo enfrento donde los mortales y los dioses no pueden. La fuerza sin propósito es destructiva. La fuerza con propósito protege el equilibrio. Tú, Amon, debes aprender a discernir entre los que luchan por armonía y los que buscan destrucción». Amon sintió la intensidad de la lección. La fuerza no siempre es buena, y la protección no siempre es evidente. Todo depende del objetivo y del equilibrio que se mantenga. Sekhmet desapareció, y Bastet apareció entre sombras suaves, su silueta elegante y felina, moviéndose con agilidad y gracia. Sus ojos dorados brillaban con inteligencia y astucia. «La protección también puede ser silenciosa», dijo Bastet. «No siempre se necesita la fuerza bruta. A veces la vigilancia, el cuidado y la estrategia son suficientes para mantener el orden». Mientras Amon absorbía estas enseñanzas, la escena se transformó nuevamente. Un campo de batalla invisible aparecía ante él, poblado por figuras que representaban el caos y la destrucción. Cada protector divino tomaba posición, enfrentando amenazas invisibles que buscaban desequilibrar el mundo. Amon comprendió que los dioses guardianes no eran solo figuras de poder. Eran ejemplos de cómo el equilibrio se defiende en todos los niveles. «Mira», dijo Anubis, «cada acción de un protector tiene consecuencias. La protección no es solo un acto físico, es un acto moral y espiritual. Los mortales que entienden esto pueden vivir en armonía, y los que lo olvidan enfrentan el caos». De repente, una haz de oscuridad atravesó el templo. Era una fuerza que representaba la codicia, la ambición y el desorden. Los dioses protectores se enfrentaron a ella con un espectáculo de luz, magia y estrategia que Amon apenas podía comprender. Sintió miedo,
admiración y una sensación de responsabilidad al mismo tiempo. Aunque era mortal, estaba aprendiendo a percibir el orden y el caos de manera que podía aplicarlo a su propia vida. «Ahora lo entiendes», dijo Bastet. «Cada protector tiene un propósito, y tú también debes encontrar el tuyo. No todos los desafíos se enfrentan con fuerza. Algunos requieren paciencia, sabiduría y observación». Amon comprendió que su viaje no solo consistía en aprender historias, sino en asimilar las lecciones de los dioses. Fuerza, protección, equilibrio, justicia y sabiduría debían coexistir en él si quería cumplir su destino. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Anubis le habló por última vez. «Recuerda, joven aprendiz, los protectores existen para que el equilibrio perdure. No solo observan y combaten, enseñan. Cada acto de protección, cada decisión de defensa, tiene un impacto en el mundo. Aprende a reconocerlos, y tu comprensión crecerá». Amon despertó nuevamente junto al Nilo, con la brisa nocturna acariciando su rostro y el murmullo del río recordándole lo que había aprendido. La protección, comprendió, no era solo un acto de fuerza. Era la armonía que mantenía el mundo vivo y seguro. Mientras caminaba por la orilla, murmuró: «Los dioses guardianes me enseñan que proteger es también entender, y que la fuerza sin sabiduría no es más que caos». Y con esa reflexión, Amon se preparó para la próxima etapa de su viaje, donde aprendería sobre la magia, los hechizos y los secretos que los dioses habían escondido en los pergaminos sagrados llenos de poder y misterio. La noche había caído sobre el Nilo como un manto profundo y silencioso, cubriendo el río con un brillo plateado que reflejaba las estrellas. Amon, todavía asombrado por las enseñanzas de los dioses protectores, caminaba lentamente junto a la orilla. Cada paso parecía resonar en el tiempo, como si el río recordara cada historia que había presenciado. Y entonces, como un susurro que viajaba con la brisa, apareció Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, con su característica cabeza de ibis y pergaminos flotando a su alrededor. «Amon», dijo Tot, su voz suave y profunda al mismo tiempo, «has aprendido sobre la creación, la justicia y la protección. Pero ahora debes conocer un poder que sustenta todo: la magia, Oeka y los secretos que los dioses han grabado en los pergaminos sagrados. Sin ella, incluso el conocimiento más grande carece de fuerza». Amon sintió como su corazón se aceleraba. Eka no era solo hechicería trivial. Era la fuerza que mantenía el equilibrio entre lo mortal y lo divino, entre la vida y la muerte, entre el caos y la armonía. Tot extendió una mano y uno de sus pergaminos flotó hacia Amon. Al tocarlo, el joven sintió un flujo de energía recorriéndole el cuerpo, como si el conocimiento mismo quisiera entrar en su mente. Cada jeroglífico, continuó Tot, no es solo un símbolo. Es un canal de poder, una llave que conecta a los mortales con los dioses. Pero debes aprender a respetarlo. La magia sin entendimiento corrompe, y un hechizo mal ejecutado puede traer consecuencias tan graves como la muerte. De repente, Amon se encontró en un salón inmenso, rodeado de columnas cubiertas de jeroglíficos que brillaban con luz propia. Pergaminos flotaban en el aire, cada uno revelando escenas del pasado, del presente y del futuro. Algunos mostraban batallas de dioses, otros rituales de protección, y otros secretos que ni siquiera los mortales más sabios podían comprender. «Estos son los pergaminos sagrados», dijo Tot. «Contienen todos los hechizos, conjuros y fórmulas que los dioses han enseñado a los hombres desde el principio de los tiempos. Aprenderlos no es solo memorizar símbolos, sino comprender la intención detrás de cada palabra, la energía que fluye y la armonía que debe mantenerse». Amon observó un pergamino en particular. En él se mostraba cómo Isis había utilizado sus conjuros para recomponer el cuerpo de Osiris y permitir su resurrección. Cada gesto,
Cada palabra, cada símbolo tenía un propósito. La magia no era arbitraria. Estaba basada en la comprensión del orden del universo. Mira, dijo Todd, señalando otro pergamino. Aquí, los dioses muestran cómo la magia puede proteger, curar y guiar a los mortales. Pero también advierten sobre su abuso. Quien use la magia para egoísmo o venganza corre el riesgo de romper el equilibrio y atraer el caos. Mientras Amun absorbía cada lección, Todd comenzó a enseñarle cómo invocar pequeñas energías a través de gestos, palabras y concentración. Cada intento era una prueba de paciencia y precisión. Un error, y la energía se disipaba. Un acierto, y sentía una vibración que conectaba su corazón con la esencia misma del río, la tierra y los cielos. «Recuerda», dijo Todd, «la magia no es solo poder, sino responsabilidad. Todo acto que realizas con ella tiene repercusiones. Por eso los dioses registran cada movimiento, cada hechizo, en los pergaminos sagrados, para que los mortales aprendan y para que los dioses puedan intervenir si el equilibrio se rompe». Amun practicó con cuidado, aprendiendo a invocar luz, calor y protección. Cada pequeño hechizo era un paso hacia la comprensión de la armonía divina. Sintió cómo el poder fluía no solo hacia él, sino también a través de él, conectando su voluntad con la de los dioses. De repente, una sombra apareció entre los pergaminos. Era una fuerza oscura, la esencia del caos que se representaba, tratando de corromper el poder de la magia. Amun sintió miedo, pero Todd le colocó una mano sobre el hombro y dijo: «No temas, joven aprendiz. La magia verdadera no se usa para dominar, sino para proteger y equilibrar. Usa tu comprensión, no tu fuerza, y la oscuridad no podrá tocarte». Amun concentró su mente y recordó cada lección: el orden, la justicia, la protección. Pronunció un hechizo, guiado por la intención de equilibrar y proteger, y una luz brillante surgió de su corazón, dispersando la sombra que amenazaba con corromper los pergaminos. Sintió un alivio profundo. No solo había dominado un hechizo, sino que comprendía su propósito. «Bien hecho», dijo Todd. «Hoy has comprendido que la magia no es solo un instrumento de poder, sino un lenguaje del universo. Cada palabra, cada símbolo, cada gesto comunica algo a los dioses y al mundo. Aquellos que dominan este lenguaje pueden cambiar la realidad, pero solo si actúan con sabiduría». Mientras Amun absorbía estas enseñanzas, Todd lo condujo a un pergamino final, uno cubierto de símbolos que brillaban con un resplandor dorado y azul. En él se mostraba cómo la magia podía preservar el conocimiento y la memoria, cómo los mortales podían aprender del pasado sin repetir errores y cómo los dioses aseguraban que cada acto tuviera consecuencias. «Este», dijo Todd, «es el pergamino del equilibrio. Contiene la esencia de todo lo que has aprendido: creación, justicia, protección y ahora magia. Recuerda siempre que el poder sin entendimiento es peligroso y que la sabiduría sin acción es inútil. Tu tarea es aprender y aplicar, no solo memorizar». Amun sintió como el pergamino parecía fusionarse con su mente. Comprendió que los pergaminos sagrados no eran objetos pasivos, eran guías vivientes, enseñanzas que podían iluminar su camino y advertirle del peligro. Cada palabra, cada símbolo, cada historia contenida en ellos era un reflejo de los dioses, de sus pruebas y de sus lecciones. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Todd lo miró fijamente y dijo: «Recuerda, Amun, la magia es un puente entre mortales y dioses, entre vida y muerte, entre orden y caos. Aprende a usarla con respeto, y tu comprensión del universo crecerá más allá de lo que imaginas. Olvídala o úsala mal, y el equilibrio se romperá». Amun despertó junto al Nilo, con la brisa nocturna acariciando su rostro y el murmullo del río recordándole las lecciones aprendidas.
Ahora comprendía que su viaje no solo consistía en conocer los mitos de los dioses, sino en entender cómo sus enseñanzas podían aplicarse para proteger, equilibrar y guiar a los mortales. Mientras caminaba bajo las estrellas, murmuró: la magia no es solo poder, es responsabilidad. Cada símbolo, cada palabra, cada gesto debe honrar el equilibrio. Solo así podré seguir aprendiendo y proteger el mundo de la sombra que acecha. Con esa determinación, Amon se preparó para la próxima etapa de su viaje, el Duat, el inframundo, donde enfrentaría pruebas aún más oscuras y conocería secretos que solo los dioses más antiguos podían revelar. La noche había caído sobre el Nilo, y un silencio denso envolvía el río. Amon se encontraba de nuevo junto a la orilla, consciente de que el viaje que había emprendido no era solo una lección de historia o magia, era una prueba de su valor, su sabiduría y su corazón. De pronto, una luz surgió del agua, más fría y profunda que cualquier otra visión que había experimentado. Era la llamada del Duat, el inframundo de los antiguos egipcios, y Amon sabía que debía responder. Una corriente invisible lo arrastró suavemente hacia el centro del río, y antes de que pudiera reaccionar, se encontró flotando en un paisaje imposible. Un mundo suspendido entre la realidad y el sueño. El cielo era un manto oscuro salpicado de estrellas que brillaban con intensidad sobrenatural. Las aguas reflejaban destellos dorados y verdes, y a lo lejos se alzaban puertas colosales, guardianes de secretos que sólo los más valientes podían descubrir. Amon, dijo una voz profunda y resonante: has aprendido sobre la creación, la justicia y la magia. Ahora debes comprender que incluso los dioses enfrentan pruebas. Bienvenido al Duat. Frente a él apareció Anubis, el dios chacal que había conocido como protector. Sus ojos brillaban con un fuego sereno y su presencia era tranquilizadora, pero Amon podía percibir la gravedad de lo que estaba a punto de enfrentar. El Duat no es solo el lugar de los muertos, explicó Anubis. Es un espejo del orden y del caos, un espacio donde los secretos más antiguos se ocultan y donde las almas son juzgadas. Cada paso que des aquí tendrá consecuencias. Debes avanzar con cuidado y con sabiduría. Amon siguió a Anubis a través de un corredor de sombras, donde las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que se movían como si estuvieran vivos. Las historias de los dioses y los mortales se entrelazaban en escenas de luz y oscuridad. Algunos eran castigos por ambición o codicia, otros recompensas por valor y justicia. Cada historia parecía mirarlo directamente a él, como si el Duat lo pusiera a prueba, observando sus pensamientos, su temor y su determinación. De pronto, surgió una figura envuelta en sombras, un espíritu errante que buscaba desorientarlo y alimentarse de su miedo. Amon recordó las lecciones de Thoth sobre la magia y la intención. Concentró su mente, pronunciando un hechizo de protección que había aprendido, y una luz cálida emanó de su corazón, disipando la sombra. Bien hecho, dijo Anubis. Aquí, en el Duat, la fuerza sin comprensión es inútil. Solo aquellos que combinan valor, sabiduría y magia pueden avanzar sin perderse en la oscuridad. A medida que caminaban, Amon observó el paisaje cambiar. Un río de fuego y agua, montañas flotantes y guardianes se parecían hechos de cristal y sombras se desplazaban silenciosamente. Algunos le ofrecían ayuda, otros lo desafiaban a pruebas de ingenio y valentía. Cada encuentro era una lección, un recordatorio de que el equilibrio se mantiene a través del respeto, la atención y la intención. Aquí se revela la verdad sobre los dioses, continuó Anubis. No todos buscan armonía. Algunos actúan según sus deseos, y otros manipulan a los mortales para sus propios fines. Debes aprender a reconocer quién protege, quién guía y quién amenaza. Solo así comprenderás los secretos que los mortales olvidan.
En un claro del Duat, Amun vio un trono vacío rodeado de símbolos de poder y caos. Seth apareció, su figura más oscura y amenazante que nunca. Su presencia hacía que el aire se sintiera denso y pesado. «Has aprendido mucho, mortal», dijo Seth con voz grave y burlona, «pero aquí la oscuridad es completa. Tus hechizos y tu valor serán puestos a prueba. Aquellos que no comprendan el equilibrio nunca regresarán». Amun sintió miedo, pero recordó todo lo aprendido: la justicia de Osiris, la fuerza de Horus, la protección de Anubis y Sekhmet y la magia de Thoth. Concentró su mente, recordando las palabras de Bastet: «La fuerza sin sabiduría es caos, la protección requiere entendimiento». Pronunció un hechizo que combinaba luz, intención y concentración, y una barrera de energía lo envolvió, enfrentando la sombra de Seth sin dejar que lo tocara. Seth rugió y desapareció entre las sombras, dejando un eco que resonó como advertencia. Amun comprendió que, aunque había ganado esa batalla, el Duat era un lugar lleno de peligros y lecciones que continuaban esperando. «Recuerda», dijo a Anubis, «el Duat no solo enseña sobre la muerte, sino sobre la vida. Cada prueba revela algo sobre ti mismo y sobre el mundo. Comprender estos secretos te permitirá guiar a los mortales y mantener el equilibrio que los dioses protegen». Amun continuó caminando, encontrando espíritus que buscaban guía, seres atrapados por errores pasados, y caminos que se bifurcaban hacia pruebas que parecían infinitas. Cada paso era un aprendizaje, y comprendió que el inframundo no era un lugar de terror sin sentido, sino un espacio sagrado donde el orden, el equilibrio y la sabiduría se encontraban para probar a quienes buscaban conocer los secretos divinos. Al final del camino, una puerta de oro se abrió, y Amun vio un pergamino flotando sobre un altar de luz. Era el registro de las almas, los juicios y las pruebas del Duat, un reflejo de todo lo que había aprendido sobre justicia, magia, protección y valor. «Este pergamino», dijo Anubis, «contiene la esencia del inframundo. Recuerda que la muerte no es un final, sino un paso en el ciclo. Aprender esto es comprender la naturaleza de los dioses y de los mortales. Solo así podrás usar tus conocimientos para guiar y proteger». Amun tocó el pergamino y sintió que el conocimiento se fusionaba con su mente. Comprendió que el Duat era un maestro, no un castigo, que las sombras enseñaban tanto como la luz y que cada desafío, cada prueba, tenía un propósito. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Amun despertó nuevamente a la orilla del Nilo, con el corazón lleno de comprensión y respeto. La brisa nocturna traía consigo un murmullo sereno. El río parecía decirle que el aprendizaje estaba lejos de terminar, que los secretos de los dioses eran profundos y que él debía continuar su viaje. Mientras observaba el reflejo de la luna en el agua, Amun murmuró: «El Duat enseña que la vida y la muerte son un ciclo, que la luz y la oscuridad se necesitan mutuamente, y que los secretos más profundos solo se revelan a quienes están preparados para aprender». Con esa convicción, Amun se preparó para la próxima etapa de su viaje, la profecía de la armonía perdida, donde los dioses entrarían en conflicto y el equilibrio del mundo se pondría a prueba como nunca antes. El cielo sobre el Nilo estaba teñido de tonos rojizos y dorados, como si el sol y la luna se disputaran el horizonte. Amun, todavía marcado por su viaje al Duat, se encontraba en la orilla del río con un sentimiento nuevo, una mezcla de anticipación y temor. Sabía que las lecciones hasta ahora habían sido preparaciones, pero que algo más grande estaba a punto de revelarse. De repente, la luz del amanecer se partía en destellos que no eran del sol ni de la luna. Una voz profunda, antigua, surgió del aire mismo, resonando en cada roca, en cada onda del Nilo. «Amun,
Ha llegado el momento de conocer la profecía que define el equilibrio del mundo. Frente a él apareció Atum, el creador primordial, acompañado de Ra y Tot. Su presencia era imponente, y el aire parecía vibrar con cada palabra que pronunciaban. Hace milenios comenzó Atum. Se escribió una profecía sobre la armonía de los dioses y el destino de los mortales. Predice un tiempo en el que el equilibrio se romperá, donde la ambición de algunos dioses pondrá en peligro el orden del mundo. Tú, Amun, debes conocerla, porque serás testigo y guía en su cumplimiento. Amun sintió un escalofrío. La profecía no era solo un relato. Era una advertencia viva, un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre justicia, magia y protección. La profecía, continuó Ra, indica que Seth, el dios del caos, intentará desestabilizar el mundo de los vivos y los muertos, usando la codicia y la traición para corromper a otros dioses inmortales. Solo aquellos que comprendan la esencia del equilibrio podrán detenerlo. De repente, el cielo se oscureció y Amun fue transportado a un templo antiguo, cuyas paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que brillaban con luz dorada y roja. Los símbolos narraban la historia de conflictos pasados entre los dioses, Osiris enfrentando la traición de Seth, Horus luchando por restaurar la justicia, y los guardianes protegiendo a los mortales de la destrucción. Cada escena parecía moverse ante sus ojos, mostrando no solo los hechos, sino también las emociones y decisiones que los dioses habían tomado. La profecía, dijo Tot, no solo predice eventos, sino que enseña lecciones. Cada acción tomada en el pasado, presente y futuro afecta el equilibrio. Tú, Amun, debes aprender a interpretar los signos y discernir quién actúa por armonía y quién por deseo egoísta. Mientras Amun absorbía cada palabra, se reapareció en la visión, su sombra extendiéndose por el templo como un manto de tormenta. Sus ojos brillaban con ambición y desafío, y su voz resonó con fuerza. El equilibrio es débil, Amun. Incluso los dioses no pueden mantenerlo eternamente. ¿Crees que un mortal puede comprender lo suficiente para cambiar lo que está escrito? Amun sintió miedo, pero recordó las enseñanzas de los dioses protectores y la magia que Tot le había enseñado. Comprendió que la profecía no era un destino inmutable, sino una advertencia que requería acción, sabiduría y coraje. No estoy solo, murmuró Amun. He aprendido de Osiris, Horus, Isis, Ra, Tot y los guardianes. Puedo discernir el equilibrio y actuar con justicia. La visión cambió de nuevo. Amun vio el mundo de los mortales y los dioses mezclados en un frágil equilibrio. Algunos dioses estaban confundidos, otros manipulados por Seth, y algunos mortales caminaban por senderos que podían llevar a la destrucción si no se les guiaba. Cada decisión, cada palabra y cada acción tenían un peso monumental. La profecía, dijo Atum, indica que un conflicto final determinará la armonía. No se trata solo de fuerza, sino de comprensión. Solo quien reconozca la intención detrás de cada acción podrá restaurar el equilibrio. Amun sintió como un peso enorme caía sobre sus hombros. No podía simplemente observar. Debía actuar, aconsejar y, en algunos casos, intervenir con la sabiduría que había adquirido a lo largo de su viaje. Comprendió que la armonía no era un estado estático. Era un tejido vivo que requería atención constante. En ese momento, Horus apareció junto a él, con sus alas desplegadas y mirada firme. El tiempo se acerca, dijo Horus. Se buscará dividir, corromper y destruir. Debemos actuar juntos, dioses inmortales,
para que la profecía no se cumpla de manera trágica. La justicia, la protección y la magia que has aprendido serán tus herramientas. Amon. Amon asintió, sintiendo que por primera vez comprendía el verdadero alcance de su viaje. Cada visión, cada lección, cada prueba lo había preparado para este momento. La profecía no era solo una advertencia. Era un mapa para actuar con sabiduría y mantener el equilibrio del mundo. «Debo estar listo», murmuró Amon. Cada elección cuenta. Cada acto tiene consecuencias. Si fallo, no solo los dioses sufrirán, sino los mortales, y la armonía se perderá. Atum, Ra y Tot se inclinaron ante él, transmitiéndole su poder y conocimiento. La profecía es un desafío, Amon, dijo Ra, pero también una oportunidad. La armonía puede perderse si no se protege, pero también puede renacer si la comprensión y la acción se combinan. Recuerda, añadió Tot, el equilibrio no es solo de los dioses, sino de quienes comprenden el mundo y actúan con responsabilidad. Tú eres parte de esa cadena. La visión comenzó a desvanecerse, y Amon despertó nuevamente junto al Nilo. El cielo estaba en calma, pero él sabía que esa paz era temporal. La profecía de la armonía perdida no solo le había mostrado los peligros que se avecinaban, sino que también le había revelado su papel en la preservación del equilibrio. Mientras caminaba por la orilla, murmuró con determinación: «El caos se acerca, pero no temeré. He aprendido, he practicado, y sé que puedo guiar, proteger y actuar. La armonía puede perderse, pero también puede renacer, y yo seré testigo y guardián de su renacimiento». El río murmuró a su alrededor, reflejando las primeras luces del amanecer. Amon comprendió que la batalla final aún estaba por venir, y que cada decisión, cada acción y cada hechizo que había aprendido serían puestos a prueba en los días que seguirían. La profecía no era solo un relato, era la advertencia más grande que un mortal podía recibir, y él debía enfrentarla con valor, sabiduría y equilibrio. El Nilo amanecía con una calma inquietante, como si el mundo contuviera la respiración antes de un evento trascendental. Amon, de pie junto a la orilla, sentía que cada ola y cada brisa le hablaban de la tensión que recorría los reinos de los dioses y de los mortales. La profecía de la armonía perdida estaba a punto de cumplirse, y él debía actuar. De la luz emergieron Osiris, Isis y Horus, cada uno irradiando poder, justicia y protección. A su lado, Tot sostenía los pergaminos sagrados, y Ra descendía en su barca solar, iluminando el escenario con un brillo divino. Pero la oscuridad también se hacía presente. Se le apareció con su aura de tormenta y caos, rodeado de sombras que amenazaban con desbordar el equilibrio. Amon, dijo Horus, ahora debes decidir. La armonía depende de cada acción, de cada elección. No solo se trata de fuerza, sino de discernimiento, coraje y responsabilidad. Amon recordó todas las lecciones aprendidas: la justicia de Osiris, la venganza equilibrada de Horus, la protección de Sekhmet y Bastet, la sabiduría de Thor y la magia que había dominado. Sintió como cada conocimiento fluía en él, creando un mapa de estrategias, intenciones y hechizos. Sabía que no podía fallar. Se rugió, desatando un torrente de oscuridad que cubrió el cielo y comenzó a arrastrar a los mortales hacia el caos. Pero Amon, con el corazón firme, levantó su mano y pronunció un hechizo que combinaba luz, intención y magia, guiado por los pergaminos sagrados. La energía emergió de él como un río brillante, neutralizando la sombra y restaurando la calma en los corazones de los mortales. «Has aprendido bien»,
dijo Todd. La magia no es solo poder, sino equilibrio. Cada acción correcta fortalece la armonía, cada error la destruye. Seth lanzó un último rugido, intentando corromper a Horus y Osiris, pero los dioses guardianes se unieron. Sekhmet atacó con precisión y fuerza, Bastet protegió a los inocentes y Anubis guiaba las almas perdidas hacia la luz del juicio justo. La combinación de fuerza, sabiduría y protección derrotó la oscuridad sin destruirla, transformándola en energía que reforzaba la armonía del mundo. Amon observó cómo Seth, derrotado pero no destruido, era contenido por la luz de Osiris y la fuerza de Horus. Comprendió que la armonía no se mantenía mediante la aniquilación del caos, sino mediante su equilibrio y control. Incluso la oscuridad tenía un propósito, y los mortales y dioses debían aprender a convivir con ella. Hoy, dijo Isis, mirando a Amon, has sido testigo y guardián de la profecía. Has demostrado que la comprensión y la acción pueden restaurar el equilibrio, incluso cuando todo parece perdido. Amon sintió una paz profunda recorrer su cuerpo. Había comprendido la lección más importante. La armonía no es un estado fijo, sino un ciclo vivo que requiere conocimiento, valentía y respeto. Cada elección, cada hechizo, cada acto de protección contribuía al orden del mundo. Ra elevó su barca solar, y el sol iluminó el Nilo con fuerza renovada. Los mortales, las almas y los dioses sintieron el renacer del equilibrio. El río parecía reflejar no solo la luz del sol, sino también la armonía restaurada entre lo divino y lo humano. Amon, de pie junto a la orilla, murmuró con determinación: el equilibrio no es solo de los dioses, también es de quienes actúan con sabiduría y corazón. He aprendido y ahora guiaré a otros para que la armonía no se pierda. El Nilo fluyó tranquilo, eterno y sabio, reflejando las estrellas y el sol, recordando que incluso después de la oscuridad más profunda, la luz y el equilibrio siempre pueden renacer. Amon comprendió que su viaje no terminaba, sino que continuaba como guardián de las lecciones de los dioses, portador de conocimiento y defensor de la armonía. El ciclo estaba completo, y el mundo respiraba nuevamente en equilibrio.